todos. Muy buenos días a todos y los que están presentes por acompañarnos en esta jornada, en esta mesa que va a abordar un tema crucial para entender las relaciones entre el derecho y los pueblos indígenas, como es el proceso y definición del Estatuto Jurídico del Indígena. Me presento, mi nombre es María del Ángel Iglesias, soy profesora titular de Derecho Internacional. Estoy rodeada de historiadores, lo cual me hace, la verdad, muy feliz, pero mi rama es la del internacional. Bien, tengo que decir que, al igual que ha comentado antes la doctora Martínez Scicluna, también soy de las bastante, yo le digo primaria, ¿no?, a la hora de decir lo que pienso, y me ha gustado mucho, lo tengo que decir en público, por eso lo saco, la referencia que ha hecho a Hugo Grocio en relación a Francisco Vitoria, sobre todo porque vivo en Países Bajos, vivo en Holanda, ¿no?, y es mi pelea que tengo casi a diario, ¿no?, con la cuestión del padre del derecho internacional. Vamos a ver, está Francisco de Vitoria, de Uribe Pasis, ahora han hecho una jornada, etcétera. En fin, lo tenía que decir porque si no reventaba. Bien, vamos entonces con el tema del estatuto. Desde luego, la cuestión relacionada, ¿no?, con el estatus de los pueblos indígenas es un tema que ha sido tradicionalmente complejo, ¿no?, y diverso, con importantes, diríamos, cambios, transformaciones que nos permiten precisamente entender mejor los desafíos que existen actualmente, ¿no?, que siguen existiendo. Pero para entender el presente, por eso decía lo de los historiadores, siempre hay que escarbar en la historia, ¿no?, en la que encontramos pues que la relación de los pueblos indígenas con el poder colonial estuvo marcada, ¿no?, por una serie de tensiones, digamos. Por un lado, el sistema jurídico colonial imponía esa jerarquía que se ha mencionado antes en la que los indígenas, ¿no?, estaban subordinados al poder de la corona y de la Iglesia, y lo que me recuerda a la obra que conoce bien uno de nuestros ponentes, Los dos cuchillos, pontificio y regio, el doctor Rizo Patrón, ¿no? Pero, sin embargo, desde luego, el Estado colonial también estableció una serie de normativas que buscaban precisamente el trato hacia los pueblos indígenas dentro del marco más amplio de las leyes de Indias, ¿no?, que incluían disposiciones, como saben, sobre la encomienda, la evangelización y la protección sobre determinados abusos por parte de determinados colonos. Bien, la regulación actual en el derecho internacional refleja precisamente esa evolución, ¿no?, desde un asimilacionismo o integracionismo de los primeros convenios de la OIT, del 107, hasta el actual, ¿no?, de 1989, o la Declaración de Naciones Unidas de 2007. Y nuestros dos ponentes son auténticos expertos en lo que es la evolución del Estatuto Indígena, plasmado en sus obras escritas y orales, porque conocen bien la historia, ¿no? Esta mesa nos ofrece, por lo tanto, una oportunidad única para explorar las complejas interacciones entre historia, religión y derecho, y cómo han configurado el Estatuto Jurídico de los Pueblos Indígenas tanto en el pasado como en la actualidad. Las intervenciones nos permitirán profundizar en las diferentes facetas de ese tema, desde el contexto histórico hasta, como he mencionado, las implicaciones jurídicas contemporáneas. Uno de los ponentes que tengo a mi izquierda, el doctor Trasloseros, como dejó escrito, la historia judicial y de la justicia es apasionante, entre otras cosas porque es puerta de entrada a la historia de la protección de la persona humana. Y sin más, bueno, les agradezco nuevamente por estar presentes, y sin más va a comenzar don Francisco José Rizo Patrón, del cual, bueno, algunas palabras de presentación. Es doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Argentina, con la tesis Derecho, Jurisdicción y Conflicto, en la obra Gobierno Eclesiástico, Pacífico y Unión de los dos cuchillos, pontificio y regio, de Gaspar de Villarroel. Es abogado y bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima, profesor principal en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, en Perú, coordinador de la Red Cultura Jurídica Indiana y coordinador del proyecto ASIDO, cofinanciado por la Unión Europea, famoso Erasmus Plus, por el periodo 21 y 23. A continuación le seguirá don Jorge Trasloseros, aprovecho casi ya para decir las palabras de presentación, investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM,
qué bonita la biblioteca de allí, ¿verdad?, de la UNAM, y coordinador del posgrado de Historia de esta universidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Tulane, maestro en Historia del Colegio Michoacán, licenciado en Sociología por la Facultad también de Ciencias Sociales, Políticas y Sociales de la UNAM, y bueno, pues se dedica a investigar la historia del México virreinal en sus vertientes judicial, jurídica, eclesiástica e institucional. Ha publicado numerosos artículos y libros en prestigiosas editoriales, como va a ser, por ejemplo, Porrúa, ¿no? El doctor Trasloseros, además, ha formado parte de diversos seminarios internacionales, uno de ellos es el presente, entre otros, bueno, pues sobre indios y justicia en la Hispanoamérica colonial, coordinado por la doctora Ana de Zavalla, otros en el Colegio de Michoacán, coordinador del Seminario sobre Historia Judicial y la Justicia en la Hispanoamérica virreinal, con sede en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y no me quiero alargar más, porque si el tiempo para ellos es limitado, para mí todavía más. Con lo cual, sin más, le cedo la palabra a don Francisco José. Gracias, María Ángel, por tu generosa presentación. Un detalle, no soy historiador, más bien soy abogado, profesor y dedicado a la historia del derecho. Exacto. Desde la historia del derecho, desde la abogacía, desde el quehacer del jurista. Agradecer al Instituto de Estudios Americanos de CEU-CEFAS por esta iniciativa tan importante y esperamos que pueda continuar. Agradecer a Proeduca por la promoción a este tipo de actividades y a Casa América que nos acoge en este espectacular sitio en el cual nos encontramos. Bien, he sabido que desde la llegada del segundo viaje de Colón a América se inician los cuestionamientos sobre el estatuto jurídico del indígena americano, siguiendo un proceso activo y complejo, no pacífico, tanto en sede académica como en el mismo campo de acción, como diríamos hoy día. En torno a estas discusiones, en el ámbito jurídico, canónico, civil, teológico, se descubre un proceso progresivo de formulación, definición del estatuto jurídico del indígena americano. En esta breve exposición quisiera exponer dos hitos en la discusión sobre este estatuto, en los que, partiendo de la constatación de hechos, se produce o se procede a la reflexión para de ahí poder encarar esa realidad que ha suscitado la reflexión académica. Vamos a verlo esto próximamente. No me voy a detener en el problema de los justos títulos, de los que hemos hablado ya en las dos anteriores ponencias, donde se justifica o se discute sobre la presencia de España en América, tampoco en los aportes directos del pensamiento jurídico teológico español, tanto en el derecho público como privado, y que estuvieron presentes estos aportes y estas discusiones desde el inicio de la historia del derecho indiano. Tampoco me detendré, debido al tiempo y por lo acotado de la materia, a referirme a importantísimos autores, civilistas, canonistas, humanistas, clérigos, que desde inicios del siglo XVI estuvieron actuando en la discusión acerca de la naturaleza del dominio público y del dominio privado de España en América, como también en las condiciones y nuevamente digo, y en el estatuto jurídico del indio. Dije que me iba a referir más bien a dos importantes hitos que los he escogido porque sitúan mejor lo que pretendo exponer. Estos hitos van a ser, primero, el sermón de Fray Antonio de Montesinos en la isla La Española y luego la introducción a la reelección de Indis I de Francisco de Vitoria. No al desarrollo total de la reelección, sino a la introducción. Bien, paso entonces directamente a describir y exponer el sermón del padre Montesinos en la isla La Española,
hoy en día sería Santo Domingo y Haití. Este sermón dado en el cuarto domingo de Adviento, frente a los pobladores de esta isla donde hay muchos encomenderos. El contexto está dentro de la encomienda. La encomienda, un sistema, una institución traída de Castilla, aplicada en América, y tenemos aquí un experto entre nosotros como es el profesor José de la Puente, que en las preguntas podremos hablar de ello. Voy directamente al discurso porque esto nos da para poder hablar acerca del derecho indiano y de los cuestionamientos concretos reales. Bien, y ahí tenemos, esta es una narración que posiblemente la hace Bartolomé de las Casas, que estuvo allí presente, pero por algunas lecturas me parece que es pacífico el hecho de que se haya la fidelidad en la transcripción, parece así. Paso a leer por los elementos que tiene. Dice, hablando del pasaje de Isaías, donde dice, soy la voz que clama en el desierto, ¿no? Y esta voz, continúo diciendo lo que dice el discurso, es que todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho, con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre o esclavitud a aquestos indios? ¿Con qué autoridad, y aquí entramos a un cuestionamiento jurisdiccional, habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis cometido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren? Y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no creen en la fe de Jesucristo. En estos elementos dichos por un predicador que tiene una cierta formación, que no es jurista, hay una constatación real de injusticias y a la vez una cosmovisión jurídica, un modo de entender el derecho, que estará presente en estos 3 siglos que se están iniciando de presencia hispana en América. Esta cosmovisión jurídica comporta el aspecto teológico canónico jurídico, el aspecto civil también, por cierto, y por eso la alusión a cuidado, estáis en pecado mortal. Esto es, no solamente una amenaza de susto religioso, sino que ya son materias de derecho canónico que hacen parte de la cosmovisión jurídica indiana, de esta cultura jurídica indiana. Y luego, en la última parte, la parte antropológica, ¿bien? Estos no son hombres, no tienen almas racionales, no se dan cuenta de ello, está llamándoles a la atención. Detrás de ello hay todas las discusiones por la presencia de Aristóteles debido al humanismo en esa época, que cuestionaba, ponía en duda todavía si es que aquellos indígenas descubiertos, indígenas en cuanto a propios de los lugares a donde se ha llegado, eran personas o no, o eran una categoría inferior. Son discusiones antropológicas, ¿bien? Y que estarán parte y que formarán parte del quehacer académico.
tenemos los elementos jurídicos con respecto a la jurisdicción, con qué autoridad, con qué derecho. Por supuesto que hay elementos normativos, hay un marco regulatorio, diríamos hoy día. Están las bulas de donación, están las instrucciones y hay ordenanzas, hay cédulas, hay un marco normativo, sí lo hay, pero ese marco normativo encontrará una piedra de toque en la práctica real. Y la práctica real está demostrando el cumplimiento de injusticias. Bien, no quiero detenerme en la secuencia generada a partir de este sermón que llevará a lo que son las juntas de Burgos, convocadas por el rey para enterarse por boca de juristas y teólogos acerca de la realidad de lo que está denunciando, lo cual, lejos de ser una novedad, venía siendo una práctica, el llamar a los que saben. Las autoridades llaman a juristas y teólogos para enterarse acerca de la licitud, finalmente, moral de lo que se está haciendo. Bien, aparecen las juntas de Burgos con la participación de un muy importante jurista castellano, experto también en la cultura jurídica del jus comune, como va a ser Juan López de Palacios Rubios, Matías de Paz. Menciono a López de Palacios Rubios porque tiene una postura que finalmente va a ser cuestionada ya en la época de Vitoria. Los juristas que intervienen en estas discusiones, no solamente en las juntas de Burgos, sino en los variados comentarios de esta época, son juristas de primerísimo nivel, tanto en el ámbito canónico como civil. Bien, mencionaré las leyes de Burgos, mencionaré rápidamente, y leyes de Burgos que están muy bien tratadas en un libro recientemente publicado por Jorge Enche, que está por aquí, que nos acompaña y que sugiero su lectura, bien, por lo completo que ha tratado la legislación de Indias. Y pasamos ahora ya a la relectio de Indis. Un detalle para poner un poco en perspectiva con respecto al derecho indiano, lo que se busca o lo que buscan los indianistas actualmente es la comprensión de la cultura jurídica, esto es, los criterios de juicio que están en aquellos que aplican el derecho, los funcionarios civiles y eclesiásticos, los que litigan, los abogados y todo aquel que está metido en el mundo jurídico en general. A todo ello me refiero por la cultura jurídica, más allá de lo que ha sido en un inicio el estudio, en el nacimiento del derecho indiano, que era la mera legislación, ¿bien? O los meros estudios doctrinarios de la época. Paso ahora a la relectio de Indis, primera. Como bien se ha mencionado en la anterior ponencia, bueno, ahí no se puede dejar mencionar tampoco la bula Sublimis Deus, que declara libres a los indígenas y su capacidad de ser bautizados también, con lo cual su condición humana está absolutamente reconocida. Y entro aquí a Vitoria de Indis primero. Y en su introducción, antes de tratar acerca de la licitud de los títulos por los cuales España está en América o no, va a decir por qué él, siendo teólogo, entra a conocer de estas materias que le corresponden a los juristas. Lo hace con una elegancia académica, diría hoy en día, que es casi ejemplar. Pero antes que nada va a decir porque tiene conciencia de las injusticias que allí se están cometiendo. En este sentido hay una cierta metodología. Son los problemas reales los que llevan a la reflexión y esa reflexión la que se tornará en propuestas. Y propuestas muchas veces a través de leyes, ordenanzas y demás. Bien. Y aquí lo dice, paso a leer. Porque primeramente dice, como veamos que todo este negocio, el de la presencia de España en América, lo manejan hombres tan doctos y buenos, creíble es que todo se haga con rectitud y justicia, por lo cual esto sería pacífico. Pero, como por otra parte, oigamos hablar de tantas humanas matanzas,
de tantas expoliaciones de hombres inofensivos, de tantos señores destituidos y privados de sus posesiones y riquezas, sobrada razón hay para dudar de si todo esto ha sido hecho con justicia o con injuria. Así pues, no parece que sea del todo inútil esta cuestión. Esa es la introducción a su reelección, a su conferencia magistral en día festivo fuera de clase. Bien. Interesante también cómo, lejos de una actitud justiciera en la cual se apela al sentimiento, el ámbito académico mueve al estudio. Hay noticias de injusticia, veamos las razones, si sí o si no. Muy bien. Y acá continúa diciendo el por qué interviene. Para no tener que lamentarnos como reino de haber hecho temerariamente alguna cosa cuya licitud no tuviéramos antes averiguadas. Tales son las cosas que por una parte tienen apariencia de bien y de mal, como muchos géneros de contratos, ventas y otros negocios que también fueron asumidos posteriormente por otros maestros de la Escuela de Salamanca. Pero ¿por qué se asegura Vitoria de entrar en esta materia? No solamente porque es teólogo y no jurista, sino porque está acercándose a cuestionar materias que el rey de España tiene dadas por absolutamente justas. Bien. El negocio de los bárbaros no es tan evidentemente injusto que no podamos disentir de su justicia, ni tan evidentemente justo que no podamos dudar de su injusticia, sino que más bien parece que, por distinto lado, de una y otra cosa tiene especie, y eso es lo que le permite entrar a la discusión. Y más aún entra a la discusión cuando es consciente que el derecho positivo de ese entonces, la cultura del jus comune, derecho canónico, derecho civil, comentaristas, glosadores, el derecho castellano, las mismas ordenanzas dadas, no son suficientes para enfrentar esas nuevas realidades, y especialmente con las noticias que Vitoria, ya estamos en 1537, ha habido, ya está la presencia de España en América, le llegan noticias de barbarie que se están cometiendo, tiene comunicación con hermanos de religión, con dominicos, que escriben a Salamanca a preguntar acerca de la licitud de las acciones de las cuales son testigos los religiosos. Y esto pasará a formar parte de la discusión académica, ya en San Esteban de Salamanca y sobre todo en clases en la Universidad de Salamanca. Lo que pasa en esta introducción, lo que pasa a tratar Vitoria es antes que nada la capacidad de dominio. Hoy día diríamos derecho de propiedad, pero el dominio entendido tanto en sentido privado como público. Es decir, los indígenas son propietarios de sus bienes y, por otro lado, las autoridades indígenas tienen dominio sobre sus pueblos, dominio público. Tienen jurisdicción, diríamos hoy día, dominio público o dominio privado. Y en este prolegómeno, antes de entrar al cuestionamiento de los títulos de España sobre América, recorrerá teorías medievales que negaban el dominio público o privado a quienes no eran cristianos o no estaban en gracia o habían sido condenados por hereje o eran infieles enemigos de la cristiandad. Bien, va a ir dilucidando estas posiciones que eran cuestionables, era parte del jus comune, el poder discutir y las posiciones de los diversos autores, va a ir dilucidando las diversas posturas y discutiendo con estos autores para llegar finalmente a decir, sí, son propietarios. Bien. Leer a Vitoria en esta introducción nomás es un ejemplo de discusión académica que mucho bien podría ser en nuestras vidas, en la vida universitaria. Muy bien. Puesto que no me queda tanto tiempo, paso directamente a la
a la primera conclusión de Vitoria, una vez que ha discutido acerca del estatuto antropológico, son seres humanos, el estatuto de libertad, son libres, ¿bien? Y son propietarios, dejando de lado a estos autores, tomando derecho civil, especialmente el digesto, ¿bien? Y va a decir directamente en su conclusión, antes de pasar a la materia que es lo esencial de Indis 1, de Indis prima, porque en realidad no son dementes, esto es, no son disminuidos, ¿bien? Son personas humanas, sujetos de derecho, porque en realidad no son dementes, sino que a su modo ejercen el uso de razón. Ello es manifiesto porque tienen establecidas sus cosas con cierto orden. Tienen, en efecto, ciudades que requieren orden y tienen instituidos matrimonios, magistrados, señores, leyes, artesanos, mercados, todo lo cual requiere uso de razón. Es el reconocimiento a las civilizaciones de las cuales, o respecto a las cuales él ha tenido noticia en América. Queda pues, esta es la conclusión antes de pasar ya a su materia, queda pues firme de todo lo dicho que los bárbaros eran sin duda alguna verdaderos dueños pública y privadamente, de igual modo que los cristianos, y que tampoco por este título pudieron ser despojados de sus posesiones como si no fueran verdaderos dueños, tanto sus príncipes como personas particulares, como las personas particulares. Y grave cosa sería negarles a estos que nunca nos hicieron la más leve injuria lo que negamos a los sarracenos y judíos, perpetuos enemigos de la religión cristiana, a quienes concedemos tener el verdadero dominio de sus cosas, si por otra parte no han ocupado tierra de cristianos. Y con esto concluye, son verdaderos dueños. Ahora vendrá el cuestionamiento a los títulos, a las bulas de donación, materia a la cual no me voy a dedicar y a la cual nos hemos referido brevemente. Si pudiera tener unos minutos más. Pues, hasta aquí entonces estos dos hitos, el sermón del padre Montesinos y la introducción a la Relectio de Indis de Francisco de Vitoria. Quisiera ahora pasar a la parte en América. Lo que he leído sirve para entender de qué modo el indígena americano o los pueblos indígenas americanos, con las variedades de civilización que ya había, fueron incorporados de algún modo a la cultura occidental, de algún modo de globalización. Fueron incorporados, reconocidos. Ahora viene la otra parte. ¿Cómo reconocer las propias costumbres, los propios usos de los pueblos indígenas? Porque no fueron avasallados, ¿bien? Sí hubo un proceso de evangelización, de crecimiento, ¿bien? De mejora cultural. Las culturas no son compartimentos absolutamente estancos, sino que crecen, se desarrollan. ¿Cómo es que se da el mantener y el crecimiento de las culturas de los pueblos de América? Y para esto a mí me parece importantísimo tener en cuenta un aspecto del derecho indiano, que es el derecho canónico indiano. Particularmente, conocer lo que el trabajo de los tribunales eclesiásticos, puesto que el indígena, como persona privilegiada, vamos a verlo pronto, veía sus casos en tribunal, en sede eclesiástica, tribunales eclesiásticos, luego las visitas, que era un uso del derecho canónico, obispo que visita, pueden ser visitas ordinarias o visitas inopinadas, los sínodos y los concilios, porque en estos ámbitos se ve la problemática, aquello que sufre o aquello que no está bien con respecto a cada pueblo indígena y sus autoridades, ya sea autoridad española, criolla o con los mismos jefes indígenas, caciques, por ejemplo. Los sínodos, concilios, tribunales se vuelven una fuente importantísima para conocer los derechos indígenas de ese entonces, cómo se viven, cómo se interpretan. Aquí yo voy a
esto ya está visto rápidamente, hacer una mención nada más de la cantidad de sínodos y algunos concilios importantísimos donde se fue configurando la cultura latinoamericana, teniendo en cuenta estas problemáticas indígenas. Bien, paso aquí. Sínodos, y hay cerca de 100 entre sínodos y concilios. Solamente aquí refiero a los de los 2 primeros siglos, los que sucedieron en el siglo XVI y en el siglo XVII. Los del siglo XVIII, tal vez una conjetura, estuvieron más empapados de cierto regalismo, lo cual les pudo haber quitado esa vivacidad que encuentran los investigadores en estos 2 primeros, ¿no? Y ahí tenemos Santiago de Guatemala, Santo Domingo, Cusco, Puerto Rico, Popayán, Bogotá, Andahuayla, Santo Domingo, de nuevo Santa Fe, Bogotá, Lima, y así diversas obispados. Bien. La configuración eclesiástica fue fundamental en la configuración de la cultura americana. Y en esta configuración eclesiástica, con sus tribunales, con sus sínodos y sus concilios, se va recogiendo el sentir particular, los derechos particulares de los pueblos, los derechos particulares que también pasan a ser una importantísima fuente del derecho indiano actual. Bien, no me extiendo, gracias por su paciencia y espero haber podido llegar con unas par de ideas claras a ustedes. Gracias por su atención. Bien, pues siguiendo el orden antes mencionado, le doy la palabra al doctor Jorge Trasloseros para que nos exponga su ponencia. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? Dejen poner el cronómetro. Por el cronómetro. Sobre todo porque preguntarán. Antes que nada, muchas gracias. Yo lo que quiero compartir ahorita es meter todo el problema de la personalidad jurídica del indio en algo un poco más amplio, en una discusión de más larga duración, ¿sí? Aprovechando la magnífica ponencia de Francisco. Y es sobre la historia de la protección de la persona y los debates por el indio. 3 momentos: el antropológico, el jurídico y el judicial eclesiástico. Sobre todo los 2 primeros. Nada más quiero recordar algo. En la tradición jurídica occidental, tradición romano-canónica, o somos cosas o somos personas. Si somos personas, tenemos derechos y responsabilidades. La definición de un estatuto jurídico es la definición de una personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica otorga derechos y responsabilidades. ¿Cómo sucede eso? Es de lo que quiero hablar en función de los indios. Miren, la historia judicial y de la justicia siempre resulta interesante, por lo menos. Y uno de los aspectos más apasionantes de esta perspectiva historiográfica es la protección de la persona. Es decir, la historia de la formación y desarrollo de los mecanismos jurídicos y judiciales a través de los cuales un ser humano es protegido en sus derechos dentro de una sociedad determinada o malamente abandonado. Pensar que los derechos se ganan para siempre es uno de los grandes errores civilizatorios. Quiero proponerles un enfoque y un método para entender qué pasó con los indios. La historia de la protección de la persona humana tiene su propio método, el cual consta, según nuestra propuesta, de 8 elementos que deben ser considerados tan solo como punto de partida. Estos 8 elementos son: primero, como historiadores, identificar un debate en el cual se lastime o se reivindique, se valore o se devalúe a un ser humano en torno a su condición humana. Estas discusiones son particularmente pronunciadas en la cultura occidental porque su raíz cristiana pone en el centro de sus consideraciones a la persona. Ejemplos encontramos en abundancia.
De hecho, no hay condición humana que no pueda ponerse a discusión desde el primer principio de la vida hasta la muerte natural de la persona. Son debates de mediana y larga duración, por lo que es necesario seguirlos en el curso de varias generaciones. Es decir, estas historias son siempre de mediana y de larga duración. Segundo, en torno a la persona se genera un amplio debate en el cual se ponen en juego todos los saberes del tiempo, sean de carácter político, filosófico, jurídico, económico, científico, en el sentido profundo y amplio del término, teológico, antropológico, etc. En la querella cobra especial relevancia el mundo de las ideas y las creencias, ya sea que se articulen de manera sistemática o no, coherente o no, pues son instrumentos a través de los cuales se expresa el debate. Obvio es decir que en la Hispanoamérica virreinal la palabra de teólogos y juristas fue de especial relevancia, no solo por ser las más importantes del tiempo, también por la lógica y coherencia con que expresaron sus argumentos. Tercer elemento. El debate por las ideas se traduce poco a poco en categorías jurídicas cuyo núcleo es la definición de la persona. No siempre sucede, pero para nosotros es lo que nos interesa. Se le reconocen derechos y obligaciones, malamente se le regatean derechos o simplemente se le cargan obligaciones. Se va delineando pues una personalidad jurídica distintiva de cada persona. Cuarto, se generan mecanismos institucionales para hacer valer los derechos y las obligaciones de la persona o para desmantelarlos. Dentro de las instituciones resultan de especial interés las de naturaleza judicial. En los tribunales donde, al final del día, se pelea la validación de los derechos, sobre todo, ¿sí?, en aquellas culturas. Quinto elemento, el debate por las ideas, el debate jurídico y el desarrollo de las instituciones judiciales no son necesariamente consecutivos ni forzosamente simultáneos. Se desarrollan en ritmos variables y no siempre con resultados correspondientes. Se puede ganar el debate antropológico y ser irrelevante en materia judicial. Qué bonito, qué gran persona, pero judicialmente no puede defender nada. El debate por las ideas, sexto, el debate jurídico, el desarrollo de las instituciones no tienen ni guardan coherencia o proporcionalidad entre ellos, ya que están sujetos a contextos que el historiador debe ubicar y explicar diacrónica y sincrónicamente. Sin embargo, deben ser considerados los tres momentos si se quiere entender el proceso del estatuto de la personalidad jurídica. Séptimo, hay que tener siempre en mente que el derecho es cultura, y eso nos olvida mucho. El derecho es cultura y crea cultura. Los grandes debates por la persona, como sus implicaciones jurídicas y judiciales, implican los procesos de humanización y también de deshumanización de la sociedad. Y por último, octavo, si bien el derecho es un vehículo de la mayor importancia para la humanización de la persona, también lo contrario puede ser cierto, como ha quedado demostrado de manera por demás trágica a lo largo de la historia. Para quienes se interesan en la historia de la protección de la persona, resulta muy importante no perder de vista que cada vez que un grupo humano desea abusar, explotar o eliminar a otro, le regatea, le niega o simplemente ignora su condición humana. Esta es una larga y repetida historia. La violencia contra los migrantes mexicanos en Estados Unidos, el viejo sistema de discriminación sudafricano, la explotación contra los obreros en el siglo XIX, la esclavitud, el exterminio del indio americano, el desprecio por las mujeres y los seres humanos concebidos, las grandes persecuciones religiosas, el nazismo, el fascismo, el comunismo y los genocidios del siglo XX-XXI, hoy en día el populismo latinoamericano, son elocuentes ejemplos entre los muchos que se podrían referir de cómo la inferiorización de la persona es el camino directo al abuso que sufren los débiles por parte de los más fuertes. Pues bien, uno de los más apasionantes debates en la formación y desarrollo de la Hispanoamérica virreinal giró en torno a los indios. La querella tuvo la fuerza suficiente como para imprimir una de las características más importantes a aquellas sociedades. Sin la presencia del indio, su historia resultaría
totalmente incomprensible. Es claro que el debate por el indio es uno de los mejores estudiados en torno a la protección de la persona. En estas líneas tan solo quiero señalar los momentos más importantes del debate antropológico y sus implicaciones jurídicas y judiciales. Marcaremos los tiempos, es decir, para centrar nuestra atención en la protección judicial de los indios, en el cruce de jurisdicciones entre el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y los tribunales de los obispos, el Tribunal Episcopal, de acuerdo al justo proceso. Es decir, todo aterriza en el justo proceso, no se queda en el aire. En otras palabras, apreciaremos a grandes rasgos la transformación de un gran debate en un aspecto sustancial de la administración de justicia, que es el debido proceso a los indios, sin el cual la administración de justicia hubiera sido una quimera. Brevemente, veamos el momento antropológico del debate por el indio. No voy a ahondar mucho porque Francisco lo ha presentado muy bien y tan solo diremos que al llegar los españoles a las islas del Mar Caribe se plantearon la pregunta más importante de la empresa de descubrimiento, conquista y formación de la nueva sociedad. ¿Quiénes son estos seres que hemos encontrado? Junto con esta, una serie de cuestionamientos derivados. ¿Son seres humanos? Y si lo son, ¿quiénes son? ¿Tienen derechos? Y si los tienen, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de tratamiento merecen? La búsqueda de respuestas generó la querella por la humanidad del indio, que duró en su etapa decisiva desde finales del siglo XV hasta por lo menos el Tercer Concilio Provincial Mexicano en 1585. En ese momento antropológico del debate, en el cual se comprometen los saberes del tiempo y participan todos los actores sociales de la época, incluidos, por supuesto, también los indios. Los indios también fueron protagonistas de esa historia, están los indios de Tlatelolco, en fin. Lo cierto, y diré algo muy escandaloso, es que los indios no existían antes de la llegada de los españoles. Los seres humanos que habitaban el continente y sus islas se autodenominaban de muchas maneras y ni cercanamente se consideraban como un solo pueblo. El nombre indio fue escogido deliberadamente por los europeos para denominarlos por lo que resulta un concepto que, si bien designa unívocamente a cierto tipo de personas, en su significado concreto es muy equívoco. La pregunta sobre la persona fue mucho más que un divertimiento mental, pues la respuesta tenía que ver directamente con un proyecto de sociedad, al grado de ser el núcleo del debate por los justos títulos de la nominación de las Indias. Incorporar al indio al orden de la monarquía implicaba necesariamente dotarlo de identidad, y se hizo de manera en que sabían hacerlo. La participación de los teólogos y juristas, y de los juristas no tan teólogos, sería decisiva en el planteamiento, proceso y resultado final de la querella. Entre la diversidad de posicionamientos frente al indio, hubo dos que fueron dominantes, como es de sobra conocido. Ambas coincidían en que eran seres humanos y en poco más. Sin embargo, para unos estaban llamados a la servidumbre por su condición de inferioridad, lo que hacía innecesario el respeto de sus instituciones. Por otro lado, los teólogos juristas y los misioneros, sin negar la situación de desventaja de los indios frente a los españoles, que era objetiva, afirman su libertad por razón de derecho natural, lo que necesariamente debía conducir al respeto de sus instituciones y tradiciones en aquello que no entrara en contradicción con el cristianismo y, por supuesto, la lealtad a la monarquía. En otras palabras, se les debía reconocer un lugar autónomo dentro de la monarquía de España. Esta segunda posición salió victoriosa, como bien sabemos. Pero no tenía por qué ganar. Es decir, ganó porque la pelearon y la ganaron. Vamos al momento jurídico. Ya, son seres humanos, son racionales, el Papa ya excomulgó a todos los que lo nieguen, perfecto, padrísimo. ¿Realmente se transformó en algo? ¿Y cómo se transformó? Viene entonces la definición de la persona indio, el momento jurídico. Conforme avanza el debate por las ideas, se va definiendo la personalidad jurídica del indio.
El reconocimiento de su humanidad sin regateo se matiza por consideraciones que necesariamente derivan en la atribución de derechos y obligaciones, es decir, en privilegios diferenciados en una personalidad jurídica. Entendámonos, la personalidad jurídica es el resultado de consideraciones generales dentro de condiciones específicas del individuo. Todos aquí somos seres humanos, unos son hombres, otros son mujeres, unos son niños, otros son adultos, y eso va diferenciando nuestras responsabilidades. Dentro de aquel orden estamental y corporativo, cualquier vasallo de su majestad, por el simple hecho de serlo, compartía con los demás ciertos derechos y obligaciones, como gozar de la protección de los tribunales y pagar tributos, a lo cual se sumaban consideraciones específicas de esa persona, cuya combinación resultaba en su calidad, tal y como le llamaron las 7 partidas. Personalidad jurídica en aquel entonces era calidad de persona. ¿Sí? Ya estaba bien asentado a finales del siglo XVI que el indio debía ser considerado por razones antropológicas y jurídicas, y esta es una definición jurídica, vasallo libre, cristiano nuevo, inocente, frágil, de condición miserable, con derecho a su jurisdicción, su gobierno y sus formas de propiedad, pero en situación de desventaja frente a los demás pobladores de las Indias y Filipinas, por lo que debía otorgarse un trato benevolente y permanecer bajo la tutela de la corona y de la iglesia. Todo lo cual se tradujo en un privilegio de foro, cuyos orígenes los encontramos en los famosos casos de corte de viejo rangambre cristiano medieval. Ayer hablábamos de persona miserable, a eso nos referimos. No podemos perder de vista que la atención preferencial de este tipo de personas era, como es, una de las más importantes obras de la caridad. Si la impronta cristiana va a estar presente. En aquella sociedad corporativa de orden jurídico plural, el indio tuvo un estatuto de autonomía que tomó cuerpo en la llamada República de los Indios, un régimen de autonomía asistido y supervisado por funcionarios eclesiásticos y del rey. Entendamos bien el punto para evitar falsos debates. El indio ganó el privilegio de vivir bajo un régimen especial de protección como ninguna otra persona dentro de la Nueva España y en general en las Indias occidentales. Pero la palabra protección debe tomarse muy en serio y de manera literal. Es decir, el indio no fue liberado, promovido, sublimado, enaltecido, arrastrado por el torrente libertado de la historia. Fue sencillamente protegido y esto implicó un estatuto de privilegio. Así las cosas, no podemos perder de vista que ser indio fue ante todo un asunto de definición jurídica. No tiene que ver con la etnia. No tiene que ver ni con el color de la piel. Es una definición de carácter jurídico. Ahora, esto queda muy claro en el momento judicial eclesiástico. El momento judicial abarca mucho. Vamos a centrarnos solo en lo judicial eclesiástico, en la relación jurisdiccional entre los tribunales de los obispos y el Santo Oficio de la Inquisición. En esta lógica, en el orden judicial propio para los indios, se puede observar en 3 ámbitos: la potestad temporal, en la República de los Indios, en la potestad espiritual. Esta tercera, visible en tribunales eclesiásticos ordinarios, los tribunales de los obispos, en la visita de los obispos y en el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Atención, el momento antropológico define una persona, pero eso no es automático a lo jurídico. Ya bajamos a lo jurídico, se define jurídicamente. Ahora vamos a ver el momento procesal, el momento judicial. Esos derechos, ¿cómo se van a pelear? ¿Cómo se van a definir? Y entonces tendremos la imagen completa del indio. El orden judicial propio para los indios se puede observar en 3 ámbitos que ya mencioné. Aquí nos interesa especialmente la situación del indio ante la audiencia episcopal y el Santo Oficio sobre un punto muy concreto en donde el estatuto jurídico del indio toma especial relevancia. Nos referimos al justo proceso o debido proceso, porque es ahí donde se interpreta y se traduce la intención de protección en el foro contencioso. Un derecho que no es judiciable, pues es una muy linda intención. Solo lo judiciable es realmente un derecho.
Recordemos que el desarrollo de procedimientos racionalmente orientados a garantizar equidad en la administración de justicia proviene del siglo XII, XIII, y que el derecho canónico lo desarrolló en su máxima expresión. El proceso judicial significa la posibilidad de procurar y administrar justicia de modo que a través de medios racionales sea posible diferenciar al inocente del culpable. Por lo mismo, es lícito afirmar que el acceso a la justicia se dirime en la regulación del proceso y que sin éste la posibilidad de obtener lo que por derecho corresponde se desvanece como arena entre las manos. ¿Qué fue lo que pasó? Veamos la relación entre la audiencia episcopal, la Inquisición y el indio. Sabemos muy bien que con la fundación del distrito de la Inquisición de México, que es el nombre correcto, es el distrito de la Inquisición en México, en 69-71, la Inquisición fue privada de competencia sobre los delitos cometidos contra la fe por los indios, reservándose al tribunal episcopal el conocimiento de este tipo de delitos. Pero si la población india era el 80%, significa que la gran competencia era de los tribunales episcopales. ¿Cómo le hacían para entenderse? ¿Sí? Hay que ver cómo funciona la relación de la Inquisición con los indios sin mediación del provisorato, del tribunal eclesiástico, cómo funciona al revés el tribunal eclesiástico sin la Inquisición y finalmente qué resultó de este asunto. ¿Sí? Bien, el Santo Oficio, se afirma que el Santo Oficio de la Inquisición no conoció de asuntos de indios. Esta aseveración, con ser correcta, es imprecisa. La documentación no muestra que la Inquisición no procesó a los naturales acusados de delitos cometidos contra la fe, pero también que esta fue su única restricción. Los expedientes fueron remitidos a la audiencia eclesiástica solo y únicamente cuando el indio acusado calificara como presunto actor de un crimen. Por lo demás nos encontramos como testigos de cargo, denunciadores, etc. Sí, los indios sí pueden ir a la Inquisición, lo que no pueden es ser procesados por la Inquisición. Y esto abre un abanico de posibilidades, ¿sí? Por otro lado, había mucha colaboración entre las jurisdicciones. A nivel local tenemos una serie de jueces, ¿sí?, comisarios de la Inquisición y jueces regionales de la audiencia del obispo. No es extraño que el comisario de la Inquisición sea también un juez regional de la audiencia episcopal. Y van de manera diferenciada a desarrollar procesos según sea el caso. ¿Qué es lo que hace la Inquisición y por qué es tan importante? Cuando se presenta un indio ante la Inquisición se declara incompetente y manda el asunto al obispo. ¿Pero qué significa ser indio? La Inquisición tuvo la palabra para la definición de la persona indio. Ser indio significa ser bautizado como indio, aunque fuera güero blanco o negro renegrido. Si su acta de bautizo decía que era indio, era indio. Segundo, si por testigos fidedignos a lo largo del proceso resultaba ser indio o haberse criado en una república de indios, era indio. Tercero, que pareciera serlo. No había momento procesal si no sobreseía el momento procesal. En cualquier momento podía ser. Hay un caso que me encanta, una señora, la procesa en la Inquisición, van a la mitad del proceso, están ya cerca de la sentencia, y resulta que su acta de bautismo, ¿sí?, dice que es india. Y cuando se lo hacen notar y que van a mandar la causa al obispo, que la verdad les iba muchísimo mejor con el obispo, se enoja y dice: yo soy de color quebrado, pelo ensortijado, he vivido en hábito de negra toda la vida y me crié con negros, yo soy negra. Pues no, señora, usted es indio porque se bautizó como indio y se va a la audiencia episcopal. La definición que hacían los inquisidores sobre la persona de indio era definitiva, ¿sí? Ahora, ¿qué hace el tribunal del obispo en relación a los indios? ¿Sí? Son los que procesan totalmente a los indios
bajo el privilegio de persona miserable. De eso hablamos ayer, no voy a insistir. Es un privilegio foral, es un privilegio que da muchos elementos dentro del proceso judicial. Dos cosas muy importantes. Ser persona miserable implica tener un trato preferencial. Aquí los que son abogados lo van a entender muy bien. ¿Sí? Tiene que ser benevolente el trato siempre hacia el indio, también en materia de crímenes contra la fe. ¿Sí? Tiene que ser un trato benevolente. La persona miserable, que por definición es el indio, ¿sí?, puede abrir proceso ante varios tribunales al mismo tiempo y, lo más importante, todos sabemos que es una prueba que se presenta fuera de plazo procesal, no vale. Bueno, la persona miserable puede presentar estas pruebas en cualquier momento del proceso. Si se acerca el momento de la sentencia, ¿sí?, puede traer nuevos testigos y va para atrás. ¿Sí? Y esto lo hacen constantemente. Mientras más dinero tengan los indios, y tenían mucho, más fácil podían hacerlo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es una personalidad jurídica definida en 3 momentos que se hacen valer judicialmente en el proceso judicial, que implica un ejercicio de antropología jurídica para declarar o no competente al acusado. Para concluir, la declaración del acusado, la benevolencia en el trato del indio es parte de un procedimiento judicial técnicamente definido. No podemos moralizar este tipo de cosas. Hay que entender que al aterrizar en lo jurídico estamos hablando de algo tan técnico como la tabla periódica de los elementos. ¿Sí? La benevolencia del cual habla todo el asunto del indio es parte de un procedimiento judicial técnicamente definido, si bien derivado de un predicado moral. Por decirlo de otro modo, es una atenuante inequívoca para cualquier indio, tal y como hoy lo es de manera análoga para los menores de edad, a quienes se les aplica un criterio especial, un auténtico privilegio, como parte normal del debido proceso. Garantizar un justo proceso a los indios en el foro de carácter religioso fue una prioridad de la protección de la persona, en donde los términos protección, benevolencia y miserable son asuntos, insistimos, de carácter procesal técnicamente definido. Estamos ante una garantía de los indios que podemos calificar de fundamental para la legitimidad del orden sociológico y religioso de la Nueva España y de toda la monarquía. Es, podemos decir, un aspecto relevante en la concreción de un gran debate cultural, religioso y jurídico. Si vemos con cuidado, nos resulta excesivo afirmar que la conciencia del rey descansaba en su cumplimiento, como escuchamos en la primera ponencia sobre el derecho medieval. Por algo se toma la bula en su parte espiritual como la condición de legitimidad, porque aterriza en esto. Es muy concreto. No solamente son ideas, son cosas muy concretas de carácter procesal. Como hemos podido apreciar, la historia de la protección de la persona no es un asunto menor, ni se resuelve solamente en el terreno de las grandes ideas y las buenas intenciones. Las consideraciones antropológicas sobre un ser humano o un grupo humano, como hemos visto, están estrechamente vinculadas a la definición jurídica de una persona y su tratamiento en tribunales sin que la relación sea lineal, automática, simétrica ni proporcional. No hay situaciones ideales, tan solo debates culturales en torno a nuestra condición humana, los cuales nunca terminan por la simple razón de que la historia no se detiene. En mi opinión, se trata de uno de los aspectos más apasionantes de la historia judicial en general y eclesiástica en particular. Los tribunales eran los intérpretes y los traductores de la normatividad que hacía funcionar una sociedad. Y si queremos entender los grandes debates en torno a nuestra condición humana de hoy, del siglo XXI, que están a todo lo que dan, ¿sí? Yo como mexicano pienso en Trump y pues me da chiribilla, ¿sí? Tenemos en el debate por el indio la gran lección de cómo entender este tipo de problemas y saber que en la historia los derechos no se ganan para siempre, se construyen a lo largo de los siglos
y se pierden en unos cuantos días. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias y de verdad enhorabuena a ambos ponentes. A la vez que estaba ahora mismo, ¿no? Jorge Trasdoselos estaba yo haciéndome, digamos que, una comparativa, porque por pura casualidad esta misma semana he dado una conferencia sobre esta situación, pero en África. Y luego, aparte, bien conozco la de los pueblos indígenas europeos, ¿no? Y pensaba qué diferencia de situación, qué desvío de la cultura se ha hecho, qué desvío de la cultura y desconocimiento también, ¿no? De todo ese legado y de todo lo que ha ocurrido, ¿no? En la Hispanoamérica y ocurre, y toda esa falta de todo que ha podido haber tanto en África o como en Europa, ¿no? Tremendo. Bueno, quien quiera intervenir, adelante. Tienen un micrófono. Muchas gracias. Bueno, ante todo, felicitar a la presentadora y muy cordialmente a los ponentes porque han sido unas conferencias magníficas. Y yo, más que una pregunta, lo que tengo es una propuesta. Lo que yo he oído aquí, yo soy un diplomático que tengo cierta afición por la historia, he sido director de esta casa y a mí me parece que lo que se ha dicho aquí merecería tener una mayor difusión. Yo todavía, aunque estoy jubilado, comprometido con el 250 aniversario, que será el año que viene, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y entonces eso pues va a levantar mucho interés y a lo mejor conseguiremos el reconocimiento de la importante ayuda de España, que en realidad no se ha hecho en Estados Unidos, pero tampoco se conoce muy bien en España. Pero mi propuesta es la siguiente. No sé a quién habrá que dirigirse, pero yo, cuando era director de esta casa, dirigí varios cursos o seminarios. Uno de ellos era precisamente Norteamérica a finales del siglo XVIII, España, Estados Unidos. Esto, sencillamente, lo que hicieron fue, con la ayuda de los ponentes, las ponencias, las actas, se editaron. Yo era el coordinador y se ha distribuido por la Fundación Consejo España-Estados Unidos y por la editorial Marcial Pons. A mí, sinceramente, como modesto conocedor de la historia, me duele que lo que se ha expresado aquí con tanta claridad y que en realidad es la base de lo que nosotros podemos presentar como la presencia de España en América, tanto en el sur como en Norteamérica, es prácticamente desconocido. Entonces yo no sé si en este momento conozco a los actuales responsables de la casa, pero yo les animaría, quizá Proeduca o alguna otra institución, que esto pueda ser escrito negro sobre blanco y pueda ser difundido en un público lo más amplio posible. Gracias. Pues recojo el guante. Yo soy el director del Servicio de Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ya digo que con mucho gusto publicaremos el libro. Acabo de tener una reunión, que por eso he llegado tarde, con De Gruyter. Posiblemente lo coeditemos con De Gruyter Brill o con otra gran editorial para que sumar fuerzas. E incluso invito a que, si quieren, Consuelo, nos conocemos, iniciar una colección en la Universidad Pontificia de Salamanca sobre este tema. Es lo único que puedo decir. Muchas gracias. Y como yo también recojo el guante, debo decir que ya llevamos desde comienzos de este curso académico 24-25 trabajando y varias reuniones para celebrar el centenario de la independencia norteamericana, en el que España tuvo tantísima importancia. Y que, por lo tanto, eso va a ser... Bueno, vamos a realizar un curso de verano en el Real Colegio María Cristina, donde va a haber una parte dedicada a ese tema, pero estamos trabajando precisamente ¿para qué? Para difundir y visibilizar esa aportación española a la independencia de los Estados Unidos. Buenos días.
Yo quisiera muy brevemente hacer realidad el augurio del profesor Rizo de que la institución de la encomienda saldría en el debate o en las preguntas. Me da la sensación de que él lo mencionaba en sus palabras iniciales sobre el discurso de la española, sobre el sermón de la española, porque apreciaba que había una tensión dialéctica clara entre la institución de la encomienda, que desde la visión de un profano pues tiene claros ecos de la institución feudal, quizá con un componente adicional de la encomienda evangelizadora, pero que está, insisto, en aparente tensión con algunas de las conclusiones tanto del propio sermón como de las reelecciones del Padre Vitoria. Y que quisiera que el profesor Rizo pues, nos diera alguna pincelada sobre el significado, el peso y la realidad de esa institución en el marco jurídico que se nos ha expuesto. Bien, gracias por la pregunta. Sucede, bueno, aquí tenemos a un especialista en la encomienda, especialmente en la encomienda indiana, que es el nombre como se conoce a la institución de encomienda reformada, por así decirlo, y estos sucesos en la española empiezan a cambiar la institución de la encomienda, que viene justamente de España o viene de un uso castellano. Y la pretensión de los primeros encomenderos es mantener los usos de ese sistema de encomiendas, ¿bien? Con una serie de privilegios y demás. La oportunidad de los cuestionamientos en la isla de la Española y que terminan con la publicación de las leyes de Burgos interponen muchos cambios en ese sistema original de encomienda y dará inicio a una nueva forma de encomienda, distinta a la encomienda de Castilla y que va a desarrollarse luego en América. No sé, José, si quieres, por favor, complementar lo que vengo diciendo. La institución de la encomienda es, yo diría que es la única manera posible como los conquistadores imaginaron el premio que merecían o que pensaban que merecían, ¿no? Entonces, en realidad, en efecto, hay una... Bueno, Silvio Zavala, en ese sentido, el gran historiador mexicano, ha desarrollado una periodización de la encomienda en América, que efectivamente tiene su raíz en la España medieval, pero que luego en América se convierte en una entrega en realidad de fuerza de trabajo, no de tierras, y él establece la diferencia entre la encomienda antillana, que es la etapa más terrible de la encomienda en cuanto al trato a los naturales, y luego la encomienda llamada por Zavala continental, ¿no? Y luego que tiene también otra serie de etapas. Pero lo más importante es que para los conquistadores la encomienda era, digamos, no podían imaginar otra manera, otro tipo de premio que pudieran recibir. Por eso se explica la rebelión de Gonzalo Pizarro, ¿no? Y cómo Gonzalo Pizarro recurre a la idea de que el rey, al haber suprimido las encomiendas con las leyes nuevas, pues había incurrido en el fondo en una situación de ilegitimidad por haber, digamos, atropellado el bien común y por tanto era legítimo rebelarse, ¿no? Y cuando llega Pedro de la Gasca, lo que hace para recuperar el poder para el rey es justamente ofrecer encomiendas, es decir, en el fondo fue una victoria pírrica. Los encomenderos ganaron la partida en esa primera etapa, más adelante la perderán, evidentemente, pero es una institución sin la cual no se entiende todo este panorama, efectivamente. Gracias, José. Muy bien, pues muchas gracias. El tiempo apremia, tenemos que cerrar aquí, una pena porque se había abierto un debate muy bonito, pero el tiempo, como siempre, manda. Muchísimas gracias, de verdad.